Consideraciones de la interacción, suelo-estructura en edificaciones, dictado por el ingeniero Arturo Dehesa. Bienvenidos a Seico. Somos una empresa de arquitectura y servicios en el área de la construcción, fundada con valores de transparencia, seriedad, responsabilidad y empatía. Nuestros procesos de construcción están a la vanguardia del rubro. Es por ello que trabajamos bajo la metodología BIM, con la cual utilizamos distintas tecnologías para la gestión de nuestros proyectos a través de un modelo digital 3D único, acortando tiempos tanto de diseño como de producción y, por lo tanto, reduciendo costos. Contamos con 19 años de experiencia en el mercado de la construcción y nuestro equipo humano está calificado y capacitado para asumir grandes retos, siendo nuestra principal característica la pasión con la que ejecutamos nuestros proyectos. Es así que día a día aportamos al desarrollo arquitectónico de Santa Cruz, generando fuentes de empleo, innovando en el sector de la construcción y, lo más importante, convirtiendo el sueño de nuestros clientes en una firme realidad. Constructora Seico. Hacemos de sus proyectos grandes obras. A continuación, con el tema Consideraciones de la interacción suelo-estructura en edificaciones, los dejo a cargo de Arturo Martín Dehesa Rosell. Los recibimos con un fuerte aplauso, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Les agradezco su presencia y comentarles de que el tema se ha planteado como consideraciones de la interacción suelo-estructura, precisamente bajo la dinámica de ir revisando muy rápidamente desde los primeros planteamientos del diseño de fundaciones a los planteamientos más modernos, y por eso la pregunta inicial es ¿dónde comenzamos? ¿Dónde iniciamos? En el diseño inicial normalmente limitábamos las deformaciones y las solicitaciones para estar dentro de rangos elásticos y de pequeñas deformaciones. Entonces los diseños tenían enfoques bastante conservadores y tenían prescripciones en ese sentido, ¿no? Pero en el entendido de que la carga horizontal podía seguir aumentando y la excentricidad iba creciendo, se producía una concentración de tensiones, se producía un levantamiento, o sea, una parte de la fundación no entraba en contacto con el terreno, y como el suelo no puede transmitir tensiones, simplemente se tenía que producir un diagrama triangular que compense la carga, ¿no? Y muy prontamente, con esta concentración de tensiones, el suelo que tiene un rango elástico muy cortito entraba en rango plástico y empezaba a plastificar para finalmente, en realidad, en su interacción entre la fundación y la estructura, llegar a una tensión medianamente uniforme concentrada sobre un ancho efectivo, ¿no? Que es finalmente la forma en la que más próximamente a la realidad se va a producir esta transferencia de tensiones entre la fundación y el terreno, ¿no? Con respecto al diseño de la fundación como tal, utilizamos el método de la flexión, concentramos el diseño de armadura a flexión en una sección crítica y verificamos que el ancho de la fundación cumple al corte en una longitud que también denominamos de diseño, y también al punzonamiento en un área perimetral cercana a la columna. Ok. Este primer concepto de diseño tenía que contrastarse contra la resistencia que podía desarrollar el terreno para soportar esta solicitación. Entonces, entramos a los modelos de resistencia del terreno. Perdón, acá tengo algunas prescripciones de la norma ASTO LFR de 2004, donde precisamente todavía se incluían ábacos para calcular esa tensión extrema en la punta, que representaba el punto de máxima tensión. Podríamos decir que esa es la solicitación, ¿no? Y con respecto a la plastificación, este es el esquema donde, descontando 2 veces la excentricidad a la base real, tengo la base efectiva,
y descontando 2 veces la excentricidad en L, en el otro sentido tengo la longitud efectiva, y esta área pintada es el área donde efectivamente se está produciendo la transmisión de tensiones, que en realidad es una asunción que está dentro de la seguridad. En la realidad se manejan probablemente otras superficies, pero esta nos permite hacer cálculos que cayendo dentro de la seguridad sean aceptables, ¿no? Y tenemos una recomendación también para elementos circulares. A medida que vaya mostrándoles cosas, voy a ir haciendo referencia a algunos elementos normativos, porque en este recorrido también quiero mostrarles cómo las normas han ido evolucionando, incorporando algunos conceptos nuevos en comparación con los enfoques que tenía anteriormente. Ahora, con respecto del modelo de resistencia, la primera referencia muy antigua es el modelo de Rankine, pero resulta muy interesante y importante pararse acá para entender lo siguiente. Nosotros las solicitaciones de la columna, la fundación, la transferimos como flexocompresión, y en flexocompresión lo que buscamos es un esfuerzo máximo normal sobre el que se diseña, ¿no? Se verifica que se alcanza la resistencia, porque en el concreto o reforzándola con acero podemos llegar a cubrir esa resistencia. Pero el suelo no trabaja un esfuerzo de esa naturaleza. El suelo en relación a su resistencia falla por corte y falla desarrollándose una superficie de falla. Entonces el primer planteamiento de Rankine es que para encontrar esa superficie él traza un muro imaginario y dice la fundación va a ejercer una presión, y esto yo lo voy a tratar como un muro, y voy a calcular un empuje que por sus características es un empuje en cuña activa. Y este empuje que va a hacer sobre este muro imaginario que el terreno se movilice, va a actuar contra una cuña pasiva que además va a tener el apoyo o va a sumar en resistencia el confinamiento que tiene el material que está por encima de la cuota de fundación. Y él plantea las ecuaciones de empuje y las iguala, y a partir de ese criterio tenemos el primer criterio para obtener una capacidad portante de la fundación, que es la ecuación de factores de capacidad de carga, donde luego de la manipulación matemática de los empujes, resulta que tenemos un factor que es el aporte de la cohesión, un factor que es el aporte de la fricción del suelo y un factor que es el aporte del confinamiento. Todos ellos multiplicados por un factor de capacidad de carga, n, que depende del ángulo de fricción, que buenamente representa la geometría de la superficie de falla. Porque si ustedes se dan cuenta, dependiendo de cuánto es el ángulo, este ángulo va a ser 45 menos phi medios y este es 45 más phi medios, ¿no? Entonces, si este ángulo se hace más grande, la superficie se desarrolla más; si se hace más pequeño, se desarrolla menos, y en algún punto que se va a hacer cero, por efecto de un material cohesivo en régimen no drenado, se convierte en una superficie circular, ¿no? Entonces, este valor nos está calibrando la geometría, y el otro valor tiene que ver con las características del suelo. Pero ¿por qué llamo la atención en este punto en particular? Porque no es una resistencia única o asociada al material, sino es una resistencia asociada a todo un sistema que funciona, en el que está involucrada el tamaño de la base, porque ese también determina la profundidad de la superficie de falla, está involucrada el aporte en todo el recorrido de la superficie de falla por cohesión, por fricción y además del confinamiento, ¿no? Entonces, como pueden ver, este es uno de los primeros conceptos importantes, ¿no? La resistencia o la capacidad portante de una fundación no está asociada solamente con el material en el que se apoya, en la superficie de contacto, sino está asociada con la geometría de la fundación, con cómo se va a desarrollar la superficie de falla, y dependiendo de la naturaleza del material, si su régimen va a ser drenado o no drenado, porque eso va a cambiar la forma de la superficie de falla. Entonces es un tema muy complejo que merece análisis, y en muchos casos estamos acostumbrados a simplemente con el conteo de golpes del ensayo CPT que tengo en superficie a emitir un criterio, y como pueden ver eso puede ser muy arriesgado. Sería solamente válido para fundaciones muy pequeñas, superficiales, y en el entendido de que todo el material es más o menos homogéneo, digamos, ¿no? Para tener un valor aproximado. Pero en general, como esa situación no se produce, lo que demanda normalmente la evaluación de una fundación es hacer un estudio un poco más detallado. Bueno, a partir de acá resolvemos el problema de la resistencia, ¿no? Es un problema que determinamos si la carga que se le aplica a la fundación va a producir una falla o no va a producir una falla. Sin embargo, tenemos que contrastar este análisis con el otro análisis. Perdón, esto es un desarrollo histórico, no le voy a dedicar mucho tiempo, de cómo vamos desde la superficie de Rankine hacia otro tipo de superficies de falla y a incorporar otros elementos en el análisis a través de los planteamientos de Terzaghi en el 43, de Meyerhoff en el 63, de Hansen en el 70 o de Bessick a partir de los años 80, que van incorporando factores de profundidad, factores de forma,
factores de inclinación de la carga, factores de talud, factores de terrenos estratificados, o sea, van incorporando más información y más recursos de cálculo al análisis de la fundación, ¿no? Y como les decía, luego asociamos esta resistencia al otro fenómeno importante que es el asentamiento a la fundación, ¿no? Y para eso, inmediatamente tomando una recomendación que está en la normación también, vemos que el hecho de que la falla se produzca en toda la superficie de falla o se produzca en una superficie parcial depende de la rigidez del suelo. Si el suelo es rígido, resistente, la superficie se va a desarrollar en toda su geometría, pero si el suelo es medianamente blando, probablemente se desarrolle solamente una superficie parcial, y si es muy blando, no se va a desarrollar la superficie de falla, sino va a fallar por punzonamiento. Y las propias normas nos dan algunos criterios basados en la rigidez, en la densidad relativa y en la relación profundidad-base para definir si va a ser corte general, corte local o punzonamiento. Para el corte local hace un castigo a los parámetros del suelo para calcular la resistencia, y el punzonamiento directamente te recomienda no usar fundaciones superficiales, ¿no? Entonces hay esa consideración en el que vemos ya cómo las características resistentes del material al corte, que son el ángulo de flexión y la cohesión, se van entrelazando con la rigidez del material para definir el mecanismo de falla, ¿no? Y luego ya entramos al análisis del asentamiento propiamente dicho, y para ello el antecedente es el modelo de Boussinesq, que como pueden ver es de 1883, donde Boussinesq determina cómo se va a distribuir la sobrecarga que impone una fundación en superficie en la profundidad, ¿no? Y a partir de ese análisis desarrollamos lo que conocemos como bulbos de presiones, y acá vemos en el contraste que hay entre la gráfica de la izquierda y la derecha que una fundación cuadrada hace una distribución tridimensional en todas las direcciones de la carga, por lo tanto su profundidad de influencia es menor, y una fundación continua hace una distribución bidimensional, por lo tanto su profundidad de influencia es mayor. Entonces, cuando vamos a estudiar el suelo para analizar la fundación, y ahí está el concepto de interacción suelo-estructura, tenemos que establecer un criterio para analizar a cierta profundidad del terreno para tener información, para poder asumir la resistencia al corte, que es la que hemos visto antes. Lo usamos como referencia bajo el criterio de que vamos a intentar que se disipe hasta un 10% de la presión impuesta en superficie, que vendría a ser este valor. Entonces, para fundaciones cuadradas, eso más o menos es 2 veces B, ¿no? Y para fundaciones continuas es mucho más allá, ¿no? Esta es la fundación infinita, ¿no? Entonces, normalmente pedimos información geotécnica con rangos que están entre 1.5B, 2B y 3B, dependiendo si voy a tener fundaciones cuadradas o voy a tener fundaciones rectangulares o voy a tener fundaciones en muros continuos. ¿Por qué es importante esto? Porque la deformación es como la de un resorte, como la de una liga. Una liga va a tener un mismo módulo de elasticidad, pero si yo a la liga en un segmento muy pequeñito la estiro, voy a tener un asentamiento relativamente pequeño. Pero si agarro un pedazo de liga más largo y lo estiro, voy a tener un asentamiento, un desplazamiento mucho más grande, ¿no? Entonces, si la tensión de la fundación actúa en mayor profundidad, aunque yo le pusiera la misma tensión arriba, al afectar una zapata más grande a mayor profundidad, va a producir un mayor asentamiento, ¿no? Entonces, ahí entramos a uno de los problemas de diseño que tenemos, y lo voy a comentar más adelante, que es que como nosotros diseñamos a una tensión admisible única todas nuestras fundaciones, esas tienen tamaños distintos, y esos tamaños distintos ocasionan para una misma tensión asentamientos distintos. Entonces, nuestra metodología de diseño nos está originando para terrenos deformables que nosotros vimos esta estructura para poder asumir ese efecto. Lo voy a mostrar un poco más, ¿no? Bueno, en la caracterización del asentamiento yo tengo que definir si la fundación, el sistema suelo-estructura va a ser rígido o va a ser flexible, porque dependiendo de una u otra situación van a actuar de manera distinta. Como les decía, cuando los sistemas son rígidos se deforma muy poco. Entonces, la influencia de los asentamientos diferenciales es pequeña, e inclusive podría calcular la estructura restringida sin esperar un efecto muy grande sobre la estructura. Pero si los terrenos o el sistema terreno-fundación es flexible, ahí sí es muy probable que tenga que poner especial atención al tema de los asentamientos diferenciales, ¿no? Entonces, las distintas ecuaciones para calcular los asentamientos nos permiten diferenciar entre situaciones rígidas y flexibles, y incorporando esa distribución del esfuerzo en profundidad, nos dan una fórmula para calcular el asentamiento, que es la fórmula clásica que conocemos, que nuevamente incorpora
la base, el tamaño de la base. Miren, para el asentamiento es también importante cuánto es la base, la tensión aplicada, perdón, y la caracterización del suelo en términos de su módulo de elasticidad y del coeficiente Poisson, y un coeficiente alfa que depende de la forma de la fundación. Entonces, todos esos factores van a entrar en el cálculo del asentamiento. Como les decía, aunque la tensión y el terreno sean el mismo, si la base es más grande, el asentamiento es mayor, ¿no? ¿Cuál era la forma en la que hacíamos antes los diseños? Calculábamos una tensión aplicada y la comparábamos contra una tensión admisible. Y decíamos, cumple a la resistencia. O sea, estábamos haciendo este análisis. Definíamos una resistencia, que era una resistencia a la falla, por eso es plástica, y esa resistencia la verificábamos comparando, esa solicitación la verificábamos comparando contra esta resistencia. Y luego hacíamos un análisis del asentamiento, asumiendo de que el suelo iba a ser elástico lineal, ¿no? Porque esas fórmulas basadas en el módulo de elasticidad y en el coeficiente de Poisson asumen que el terreno es elástico lineal y homogéneo además, ¿no? Y decíamos, el asentamiento máximo tiene que ser 2.5 centímetros, 1 pulgada, y si mi asentamiento en mi cálculo me daba eso, yo decía verifica, cumple, y la fundación está aprobada. Me voy a saltar varias láminas para no retrasar el tema, voy a volver un poco más atrás después, para cerrar el concepto este. El concepto es el siguiente: si yo a una estructura le impongo un asentamiento, le defino un asentamiento, primero había puesto la parte de exploración geotécnica, pero prefiero cerrar este concepto. En este caso el modelo estaba apoyado y aquí se le ha impuesto un asentamiento de esos 2.5 centímetros, ¿no? Se le ha impuesto un asentamiento, se le ha obligado a la estructura a asentarse 2.5 centímetros. ¿Cuál es la causa? Todo un conjunto de solicitaciones, tanto en momento como en normal, como en cortante, que yo no he tomado en cuenta. Si es que he calculado mi asentamiento y he dicho, ok, se asienta 2.4 centímetros, cumple. O sea, he dicho cumple, pero en mi cálculo no he tomado en cuenta estos efectos adicionales que va a tener como solicitaciones sobre mi estructura. ¿Se entiende? Entonces, mi estructura, dependiendo si mi terreno es deformable o muy deformable, va a recibir solicitaciones extras que no tienen armadura, porque mi modelo, en el planteamiento clásico, lo ponía yo restringido. ¿Correcto? Entonces, ahí ya tenemos un factor por el cual nuestras estructuras se fisuran, a pesar de que nosotros hemos cumplido lo que dice el procedimiento de verificación, ¿no? ¿Cómo lo ha asumido la técnica, la ingeniería, este problema? A través del módulo de balasto o el módulo de reacción del terreno. Y eso ha significado, me voy a volver arriba, utilizar esta relación entre la carga aplicada y el asentamiento para definir, se ve acá abajo, perdón si no lo alcanzan a ver, el módulo de reacción como la presión aplicada dividido entre el asentamiento, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? Porque también los métodos de cálculo me permiten ahora con los programas, en lugar de usar un apoyo rígido, apoyar la estructura en un resorte, ¿no? Y al apoyarla en un resorte, incorporo, aunque sea de manera elástica, ese efecto en el que el suelo se va a deformar con la carga aplicada, y además de las cargas las solicitaciones que habría obtenido cuando está rígida, va a incorporar las solicitaciones que son producto del asentamiento diferencial. O sea, el resorte lo que me permite es avisarle a la estructura que pueden haber asentamientos diferenciales y que las tome en cuenta en el cálculo de las solicitaciones para poder armarlas y que no se fisuren porque las solicitaciones han superado el armado que les había puesto sin tomar en cuenta los asentamientos diferenciales. Entonces, el módulo de reacción me da esa gran herramienta de poder avisarle a mi estructura que si hay asentamientos diferenciales va a tener que armarse adicionalmente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema de fondo? Que si no determino adecuadamente el módulo de balasto no sirve de nada. Y en la práctica lo que está sucediendo es que vamos del contrato de GOPS del SPT a una tensión admisible, y la tensión admisible a un módulo de balasto muy rígido, que es casi como apoyarla, y o sea que estamos cometiendo exactamente el mismo error que cometíamos antes. O sea, no estamos tomando en cuenta el efecto del asentamiento diferencial. No le estamos avisando a la estructura que tiene que deformar más y armar más para poder resistir lo que va a pasar en la realidad, ¿no? Y aún así, aplicando un modelo elástico, porque en la realidad sabemos que el suelo tiene comportamientos plásticos, especialmente los suelos arcillosos saturados que van a sufrir consolidación.
Voy a pasar muy rápidamente. Tenía mucho de la geotecnia, o sea, de la información necesaria para hacer estos análisis. El concepto es este, ¿no? Tengo que determinar un modelo de comportamiento para analizar mi fundación, y este modelo se basa en datos que obtengo en la exploración geotécnica a través de ensayos de campo y en los ensayos de laboratorio, ¿no? Entonces, les doy un poco de la exploración geotécnica disponible. Tenemos la base, que es el SPT, que no es un mal ensayo para determinar las propiedades de las arenas, pero de ninguna manera puede ser la base de determinar todo el comportamiento de la fundación solo con los golpes de superficie. Eso sí es muy complicado. Y ensayos mucho más detallados, especialmente para materiales finos como el CPT, que me da información muy interesante porque está registrada prácticamente cada centímetro, o dilatómetro y presiómetro, que me dan información sobre el comportamiento lateral de la fundación, de que ahora los pilotes a través de constructivas han que permiten llegar a mayor resistencia, o el ensayo de veleta, que para la cohesión no drenada de una arcilla puede resultar mucho más interesante que golpearla con un SPT, que realmente no me da una información representativa del comportamiento de esa arcilla. Ya no voy a entrar en detalle. Bueno, tal vez un último comentario. Las normas establecen relaciones para usar el control de golpes del SPT para hacer una evaluación de la resistencia de la fundación. Pero miren, esta relación incorpora la base, incorpora la profundidad de desplante, incorpora correcciones por el nivel freático, incorpora correcciones por la inclinación, y además nos dice que el conteo de golpes es un promedio en toda la zona de influencia. Mil disculpas. Ok, y algunas alternativas que se usan al SPT, especialmente en materiales gravosos, le incorporamos un cono. Cambiamos la sonda del SPT por un cono porque se nos rompe el bisel y seguimos contando golpes. Y eso ya deja de ser SPT, ¿no? Entonces también es una práctica que hay que irla controlando. Este es el famoso cono de Peck, que tiene una geometría con ángulo de 60 grados. En contraste, probablemente sea más interesante utilizar el ensayo del eurocódigo, que es el DPSH, que es la penetración continua, ¿no? La diferencia es que este no toma muestra como la cuchara, el cono macizo tampoco, pero este sí responde a una norma que tiene calibrados los parámetros que se van a ir calculando basado en el conteo de golpes para el DPSH cada 20 centímetros, y tiene variantes con otros pesos y otras geometrías de sondas, el DPL, el DPM y el DPH para otros suelos, ¿no? Y hay algunas fotografías de los dispositivos. La idea acá era un poco mostrarles toda esa información geotécnica que se va recolectando. La voy a pasar muy rápidamente. Acá tenemos el CPT con sus registros básicos, que son la presión en punta, la fricción lateral, la presión de poros, y ahora se ha incorporado también la medida de la velocidad de la onda sísmica, y se pueden correlacionar valores como el ángulo de fricción, la cohesión, el módulo de elasticidad, el coeficiente Poisson, para arcillas la cohesión no drenada, la tasa de sobreconsolidación, la permeabilidad. Por eso digo que es un ensayo bastante interesante. Pero, bueno, lo mismo que el presiómetro. Yo no voy a entrar en mucho detalle porque vamos bastante demorados. Pero lo que me dice todas las normas de caracterización geotécnica es que no puedo hacer solamente ensayos de campo, que tengo que combinar los ensayos de campo con la toma de muestras que voy a tener que mandar al laboratorio para ensayarlas, y contrastar esos resultados de los ensayos con los ensayos de campo para definir mis unidades geotécnicas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso del CPT, por ejemplo, son dispositivos electrónicos, o del presiómetro, del dilatómetro, que pueden descalibrarse, ¿no? O que pueden encontrarse un clasto, o que pueden de alguna manera alterar su lectura, ¿no? Y los ensayos de campo te dan una radiografía de lo que pasa en el terreno en ese momento, a diferencia de lo que sucede con los ensayos de laboratorio, donde nosotros podemos guiar a las tensiones que queremos que se desarrollen el comportamiento de los materiales. O sea, podemos hacer en el laboratorio que los materiales trabajen a la tensión que va a recibir cuando tenga el edificio encima, en lugar de trabajar a la tensión y a la rigidez que tiene ahora en el terreno, que no va a ser la misma cuando esté la estructura en funcionamiento. Entonces, la realización de los ensayos tiene una ventaja importante, porque además nos permiten ahora calibrar los modelos numéricos para poder usar la otra herramienta que vamos a ver, que es la modelación numérica. Entonces, aquí hay procedimientos de perforación con toma de muestras, y aquí hay una pequeña muestra de lo que podemos obtener como muestra. Estas son resultados de perforaciones con recuperación continua de muestra, que pueden ver que prácticamente recupero y miro la columna de terreno, y ocasionalmente meto tubos Shelby y obtengo muestras inalteradas, que las mando al laboratorio para hacer ensayos de corte, ensayos triaxiales, ensayos de consolidación. Ahí está la gráfica del ensayo de consolidación, no me voy a demorar mucho. Lo que sí es importante mencionar en el tema de la consolidación, y por eso es un tema tan sensible,
prácticamente la primera pregunta que deberíamos hacernos antes de hacer cualquier obra geotécnica es, ¿existen arcillas saturadas? Y si la respuesta es sí, el análisis está a otro nivel. Cambia totalmente el nivel del análisis. Porque ese es un escenario que tengo que analizar con mucho más cuidado. ¿Por qué? Lambert-Wilman nos propone este modelo, nos dice, vamos a pensar el suelo como un envase con un resorte adentro, con una tapa y una pequeña válvula. Y nos dice, si usted le pone una sobrecarga a esto y cierran la válvula, lo que va a pasar es que toda la presión de la carga se va a convertir en presión de agua. Y el resorte que representa el esqueleto del suelo no recibe ninguna carga. Pero al subir la presión de agua, como la resistencia del suelo es el esfuerzo efectivo, que es el esfuerzo real menos la presión de poros, prácticamente pierdo todo mi aporte de resistencia por fricción. O sea, el efecto de este incremento en la presión de agua me anula mi resistencia a la fricción, ¿no? Y es un elemento complicado. ¿Cuál es el otro elemento complicado? A lo largo del tiempo el agua va a ir saliendo y se va a ir transfiriendo esta presión al resorte. Y en el tiempo infinito el resorte se va a deformar. Pero como la arcilla va a expulsar mucha agua, va a desalojar espacios y va a generar un gran asentamiento. Entonces, a largo plazo voy a tener un asentamiento importante que tomar en cuenta, ¿no? Por eso es que los problemas de asentamientos no se producen probablemente en el momento de la construcción o la operación de los edificios en escenarios donde hay arcillas saturadas, sino se van produciendo a lo largo de mucho tiempo, ¿no? De manera diferida, si no los he tomado en cuenta. Entonces, esto es fundamental, ¿no? El otro escenario, que es el que la válvula esté abierta y que es el de la arena, que la carga viene e inmediatamente el agua se expulsa y se distribuyen las presiones, también lo tenemos que tomar en cuenta asumiendo esa presión del agua dentro del cálculo del esfuerzo efectivo y usando ese esfuerzo efectivo para calcular las resistencias, ¿no? Miren el tema de la consolidación y su importancia. Y además el entender de que hay un fenómeno muy complejo porque yo tengo acá un modelo con elastoplasticidad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un material, una arcilla, no ha recibido carga antes, se deforma expulsando el agua y se deforma mucho, ¿no? Y en cierto momento llega un punto máximo de carga y yo la descargo. Aquí en esta descarga, si ustedes se dan cuenta, va a tener una componente elástica y va a tener toda esta componente muy grande que es plástica, que no se va a recuperar, que queda como asentamiento, como deformación permanente. Pero cuando la vuelvo a cargar, vuelvo por la rama elástica hasta este punto y la arcilla se acuerda que este es su punto máximo de carga y a partir de aquí vuelve con la pendiente grande. Entonces, eso es bien complicado porque además tengo que saber cuál es ese punto de historia máxima de la carga de la arcilla, donde la arcilla va a empezar a transformarse de otra manera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la geofísica, por ejemplo, que hacemos para caracterizar el modo de elasticidad? La geofísica me detecta este comportamiento, el elástico, porque es un ensayo a pequeñas deformaciones. Y si yo introduzco ese modo de elasticidad al analizar mi estructura, voy a estar mintiéndole a la estructura, porque en realidad la estructura se va a deformar todo esto. ¿Correcto? Entonces, para el comportamiento inicial de un edificio apoyado sobre una arcilla, lo que yo debería hacer es calcular todo este recorrido que el edificio va a alcanzar durante su construcción, durante su puesta en operación, cuando en la inauguración esté lleno el edificio, y cuando el edificio se vacíe, va a ir haciendo esto, en este rango. Ahí sí se va a comportar en el rango elástico. Pero yo le tengo que avisar al edificio que va a tener todo este asentamiento para que lo considere dentro de las solicitaciones que motivan su diseño. ¿Correcto? ¿Cuál es otra alternativa? En el edificio legislativo, por ejemplo, hemos sacado 5 sótanos. O sea, lo que hemos hecho es que el terreno que estaba aquí, en su máxima carga, lo hemos descargado hasta por aquí y le hemos construido el edificio hasta por acá. Y cuando funciona el sismo, va a funcionar acá nomás. O sea, ya está preinducida esa presión máxima de carga y sí podemos garantizar que va a trabajar en el rango elástico, ¿no? Esa es la otra posibilidad. Intentar a través del resorte inducir ambos comportamientos no es posible. Pero sí es posible a través del uso de modelos numéricos que incorporen ese comportamiento, que puedan reconocer los puntos de plastificación a esfuerzo normal y puedan establecer cuando descargan que van a ir con el módulo lineal y cuando vuelven a cargar y llegan a ese punto van a seguir creciendo con comportamiento elastoplástico. Eso sí lo pueden hacer los modelos numéricos. Entonces, por eso es que les decía que cada vez los recursos han ido avanzando en función de la tecnología. ¿Cuál es el problema? Demandan más información y probablemente también sean más caros obtener la información y desarrollar los análisis. Pero se supone que me permite que las estructuras puedan ser optimizadas y que tengan mayor seguridad.
Bueno, aquí comentaba un poco sobre las distintas variantes de ensayos de laboratorio. Ya no voy a entrar con demasiado detalle a esto. Finalmente, de la exploración que contemple los ensayos de campo y los ensayos de campo y los ensayos de laboratorio, voy a definir unas unidades geotécnicas y voy a definir unos parámetros de análisis, ¿no? Mis parámetros normalmente van a ser los pesos específicos, que son los que me determinan cómo el suelo distribuye las tensiones de su propio peso y además generan resistencia por fricción contra estas tensiones, el ángulo de fricción y la cohesión, que determinan la resistencia, y el modo de elasticidad y el coeficiente Poisson, que determinan el asentamiento que se va a producir en la fundación. Y aquí rescato un resumen de la norma española. ¿Qué me dice la norma española? Que dependiendo del tipo de construcción y el tipo de terreno, me va a decir qué profundidad tiene que tener relativa, qué profundidad y qué distanciamiento tienen que tener los ensayos. Pero además, aquí me define un número mínimo de ensayos, y luego me dice, del número total de ensayos, te voy a permitir que en un porcentaje tú dejes de hacer sondeos y hagas ensayos de campo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si mi análisis determina que tengo que hacer 10 perforaciones de 20 metros y la norma me permite reemplazar el 70%, voy a poder hacer 3 perforaciones y 7 ensayos de campo. Llámese CPTs, DPCHs, SPTs, dependiendo del tipo de material, lo que sea más apropiado, ¿no? Entonces, la norma enfoca esto para que los costos de las campañas sean menores, pero se tenga un balance entre la información de laboratorio y la información de ensayos de campo. ¿Y de dónde creen que nacen todas las correlaciones que utilizamos en la literatura? Precisamente de correlacionar en cada obra que se ha hecho los ensayos de campo con sus resultados de laboratorio. Por eso es que a lo largo del tiempo la zona empieza a desarrollar una cierta memoria que está documentada y registrada de valores que puede correlacionar la toma de muestras, la realización de ensayos de laboratorio, y además así hacemos que los laboratorios funcionen y no se oxiden, y los ensayos de campo, ¿no? Basarse solamente en los ensayos de campo puede resultar muy complicado. Bueno, y aquí está el modelo incorporando ya los resortes. Inicialmente puedo poner los resortes cuando la fundación es rígida, simplemente como un valor de K, vale decir fuerza sobre longitud, o si la fundación es flexible, puedo incorporarla sobre toda la base con resortes, pero tengo que tener cuidado de que si es flexible, lo más probable es que tenga que poner resortes menos rígidos en el centro y más rígidos en los bordes para representar precisamente esa forma de formación que tiene una fundación flexible. Y el análisis se hace un poco más complejo también, no es tan sencillo como simplemente tomar el valor que calculo para una fundación rígida y dividirla entre el área. Así estaría asumiendo de que toda la fundación es rígida y probablemente eso tampoco sea real, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo tenemos recomendaciones de este reglamento del NIST, que es una institución asociada a FEMA, que precisamente ha sacado un documento del 2012 de iteración sobre estructura, que básicamente es un parteaguas, es un documento de referencia muy interesante, a partir del cual se han ido desarrollando otros documentos de la FEMA, principalmente orientados al diseño sísmico, ¿no? Por eso es que acá, aparte de la consideración de los resortes, está también la incorporación de amortiguadores, y este método en el que la estructura la analizamos a partir de resortes de amortiguadores y cargas, se llama método de la subestructura, ¿no? La estructura la representa a través de sus solicitaciones, en el caso de los muros a través de empujes, y el terreno y su reacción se incorpora a través de resortes. Entonces, aquí están las recomendaciones del NIST para el cálculo de estos resortes en nodo, y también las recomendaciones para fundaciones flexibles, e inclusive recomendaciones para convertir los cabezales de pilotes en sistemas equivalentes a una fundación superficial, con la consideración de que el plano de apoyo de esa cimentación, entre comillas, virtual, tiene que más o menos acomodarse a la profundidad del cabezal. Entonces aquí está la incorporación de esta solución para fundaciones flexibles y algunas otras consideraciones de iteración sobre los, que en este caso vienen del documento del CTE de la norma española en su capítulo de cimientos, ¿no? Estas recomendaciones tienen que ver con un indicador de cuándo es una fundación flexible y cuándo es rígida, ¿no? Porque te doy recomendaciones para cuando sea rígida y cuando sea flexible, y necesito decirte cuándo es qué caso, digamos, ¿no? Y aquí en función de la rigidez del hormigón y de la resistencia del hormigón, la inercia del hormigón y la rigidez del hormigón, y el tamaño de la base y la rigidez del suelo, determina un factor de calibración que me indica
Si es menor a 0,5 es rígida y si es mayor a 0,5 es flexible. Y aquí hay algunos otros criterios basados en el volado, también comparados con elementos que incorporan el suelo y la fundación para determinar lo mismo, para tratarla de una u otra manera. Y aquí estaba este concepto que les decía, ¿no? Por efecto del tamaño de las fundaciones, los bulbos son distintos y para fundaciones con la misma tensión van a tener asentamientos distintos. O si los bulbos están demasiado cerca, las fundaciones están demasiado cerca, los bulbos se integran y van a actuar a mayor profundidad y van a tener un asentamiento mayor porque van a estar actuando en mayor profundidad. Y el grave riesgo es que al estar más profundas capturen un estrato que sea más deformable, como los suelos se depositan en estratos horizontales, a veces sucede eso, ¿no? Que por debajo tengo un estrato de arcillas y por encima tengo arenas rígidas, y como solo tengo información de arriba, asumo que todo es rígido y luego me aparecen asentamientos que no sé de dónde vienen. Y bueno, lo mismo, está la prueba de placa como metodología de campo para la evaluación de esta relación esfuerzo-deformación, pero también con la precaución de que la placa tiene 60 centímetros, me está caracterizando, bueno, 30 o 60 centímetros me está caracterizando entre 60 y 1,20 de profundidad, ¿no? Si no puedo yo, por algún otro método, garantizar que mi suelo es el mismo hacia abajo que eso, voy a tener que hacer algún método complementario de evaluación más allá de la prueba de placa. Y aquí hay algunos modelos que incorporan el método del equilibrio límite para hacer un análisis ya no de la fórmula de factores de capacidad de carga que nos propuso en sus distintas variantes Terzaghi, Meyerhoff, Besic, sino numéricamente analizar los dos problemas, ¿no? O sea, calcular la distribución de la tensión, pero ahora sí veo que cada segmento de tensión atraviesa un terreno y con su rigidez puedo ir calculando el asentamiento. Y lo mismo acá, estoy trabajando con un abanico de anchos de fundación desde unos 50 hasta 4. La más pequeña tiene esta superficie de falla, la más grande tiene esta superficie de falla, y estoy analizando toda una envolvente. Y en esta gráfica que es la envolvente tengo distintos anchos de fundación, tengo distintas resistencias. La línea roja es la resistencia al corte y las líneas azules son líneas de asentamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quisiera diseñar para que el asentamiento sea esta línea que es por decir algún centímetro, tendría que para esta fundación tomar este valor, 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 y de esa manera garantizaría que todas mis fundaciones se van a asentar lo mismo. Analizando el contraste que hay entre las fundaciones y la estratificación del terreno. Entonces podría plantear un diseño para asentamiento diferencial cero, controlado del estudio de mi terreno. O en su defecto, voy a trabajar bajo el concepto de ponerle el tamaño de fundación que me dé, pero a cada tamaño de fundación le va a corresponder un módulo de balasto. Y cuando yo entre la información a la estructura, a cada tamaño de fundación le pongo su módulo de balasto y le aviso a la estructura que va a tener un asentamiento diferencial y que se tiene que armar para ese asentamiento diferencial. Y en este mismo modelo aprovecho también para hacer ese análisis en contraste en tiempo cero y en tiempo infinito. ¿Por qué digo en tiempo cero? En tiempo cero, el estrato intermedio es arcilla, ¿no? Pues miren, aquí en tiempo cero a la arcilla le he puesto una rigidez de 1000. Intencionalmente le he puesto una rigidez muy grande para que simule la incompresibilidad del agua y no se deforme. Y aquí solo se va a deformar la arena que está arriba y la arena que está abajo cuando reciba la carga, ¿no? Y le he puesto un ángulo de fricción de 0, bueno, en este caso 0,1 para que no se malacondicione la forma de cálculo, para que me represente un comportamiento no drenado para el sector de arcilla y drenado para las arenas, ¿no? Y de esa manera estoy haciendo un análisis combinado de materiales que son no drenados y materiales que son drenados en el tiempo cero. Y en el tiempo infinito voy a hacer el mismo análisis, solo que aquí ya le voy a incorporar la rigidez real que va a tener la arcilla, ¿no? Para que se deforme lo que corresponde al asentamiento de consolidación, y le voy a incorporar parámetros drenados de comportamiento para que ya resista bajo la condición de que la carga sea transferido ya al esqueleto mineral de la arcilla. Entonces hago un análisis a corto plazo y a largo plazo que me permite tener resortes elásticos para analizar ambas situaciones, ¿no? Entonces, como les digo, tenemos recursos y si tenemos la información adecuada, podemos hacer análisis mucho más integrales que nos ayuden a entender mejor el comportamiento de nuestra estructura. Este era el edificio legislativo que lo quería mostrar simplemente como referencia. Acá está el análisis y ese análisis incorporado a los coeficientes de balasto finalmente me da como resultado
la configuración de asentamientos que va a sufrir esa radier, y si multiplico los asentamientos por el coeficiente de balasto, que en este caso es único porque es rígido, como les había comentado, la estructura ha sacado un montón de terreno y ya ha incorporado una carga que es menor al terreno que ha sacado, por lo tanto el comportamiento es elástico y por la rigidez de la estructura se podía caracterizar como rígido. Pero donde no es rígido, tengo que encontrar algún otro modelo de análisis, ¿no? Y bueno, aquí está un poco también la generalización de estos conceptos a los pilotes. En el caso de los pilotes también tenemos un conjunto de teorías que desde el inicio, desde la formulación de la mecánica de suelos como una ciencia, los primeros modelos son normalmente los de Terzaghi, que son bastante conservadores. Tenemos planteamientos para calcular la resistencia en punta y la resistencia en fricción. Y los modelos más modernos, regímenes elastoplásticos, que me dicen de que en la zona cercana al pilote va a haber deformación plástica y se va a generar como una cavidad, y que esa cavidad va a interactuar con una zona que está alrededor que va a comportarse de manera elástica, y en conjunto ese sistema nos va a dar la resistencia del pilote. Y para el tema de la fricción, lo que se ha incorporado recientemente como teoría adicional del cálculo es el fenómeno de la dilatancia. Y la dilatancia también se ha incorporado en otros análisis de la resistencia al corte, que es un fenómeno por el cual cuando yo le aplico una fuerza cortante a un material granular y este es rígido, este intenta, si es rígido, intenta dilatarse, y si no puede dilatarse, gana resistencia. Por eso es que normalmente los ensayos, los materiales rígidos alcanzan un pico de resistencia y luego bajan a un valle, en contraste con los materiales sueltos que directamente van a ese valle. Entonces, ese comportamiento que alcanza un pico y baja, ahora se explica a través de la teoría de la dilatancia y se incorpora en los modelos de cálculo también, ¿no? Y la otra cosa que les comentaba es que a través de innovaciones tecnológicas, como el uso de pilotes de alto desplazamiento o el uso de inclusiones en las puntas para pre-esforzar el suelo, se han logrado alcanzar resistencias más altas, pero al igual que la fundación superficial, no hay resistencia sin asentamiento. Entonces, en el pilote también tengo que evaluar cuál va a ser su asentamiento, y si va a haber un asentamiento diferencial, también tengo que avisarle a mi edificio que va a haber ese asentamiento diferencial para que lo tome en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la ventaja del pilote? Que como el pilote yo puedo jugar con la longitud, ahí puedo, de mejor manera que con la fundación, lograr soluciones que controlen mejor el asentamiento, ¿no? O sea, también puedo hacer un diseño para intentar igualar al asentamiento. Y bueno, como les decía, en muchos casos, los cabezales de pilotes, las normas mismas nos recomiendan tratarlos como pilotes individuales y luego tratarlos como bloques que representan grandes fundaciones profundas, ¿no? Grandes fundaciones superficiales profundas. Bueno, finalmente nos vamos al nivel más interesante, más alto que hemos alcanzado, que es el método directo, que representa la integración del análisis del comportamiento de la fundación y el suelo con modelación numérica por elementos finitos, por diferencias finitas, por elementos de contorno, que es el análisis más general porque además está integrado, ¿no? Hasta ahora habíamos analizado la resistencia al corte por un lado y el asentamiento por otro lado. Y resulta que la deformabilidad del suelo o el incremento de la tensión o el decremento del índice de vacíos cambia la forma de resistir del suelo. Y al poder incorporar todos esos efectos, nos estamos acercando un poco más a lo que podemos representar un poco mejor lo que va a pasar con una estructura asociada a un cierto terreno del suelo. Obviamente con las limitaciones que tienen todas las metodologías, ¿no? Porque todas tienen limitaciones. Entonces, aquí simplemente quería comentar algunos elementos de comportamiento del suelo más desarrollados. Y, por ejemplo, en este concepto, esta actualización de la teoría de la dilatancia, esta nos dice que por este efecto de mayor resistencia que tienen los suelos por esa dilatancia, que va cambiando además, que no es un valor uniforme. Acá, por ejemplo, empieza contrayendo el suelo y cuando llega a un cierto punto donde alcanza esta pendiente plana, empieza a dilatar y al dilatar sale del rango elástico y empieza a alcanzar el pico máximo de resistencia. Pero en cierto momento esta pendiente se aplana, o sea, la dilatancia va variando hasta llegar al valle y obtiene acá la resistencia residual. Si yo quisiera actuar dentro de la seguridad, que es lo que normalmente hemos venido haciendo, me voy a este valor, asumiendo que voy a tener grandes resistencias. Pero si quiero afinar un poco más mi análisis y yo conozco qué rangos de deformaciones voy a tener en el funcionamiento de mi estructura, puedo tomar parte de esta resistencia pico si voy a estar en ese segmento de deformación, ¿no? ¿Cómo hago eso? Incorporándole al modelo de cálculo
la consideración de este fenómeno de la dilatancia. ¿Cuál es el problema que sí ya había identificado Taylor y que ahora resulta evidente? Que este incremento de resistencia nos puede dar una falsa cohesión. Porque nosotros cuando hacemos 3 puntos de control en el ensayo de corte directo principalmente, asumimos que el material tiene una resistencia de cohesión, pero ocasionalmente, como vamos subiendo la presión de confinamiento, lo que puede estar sucediendo es que tengo un material con ángulo de fricción cero que esté resistiendo más por efecto de la dilatancia. Entonces, si yo hago este ejercicio de trazar esta línea, yo puedo generar una cohesión que es falsa, que no es real, e incorporarla dentro de mis cálculos de manera equivocada. Entonces, por eso la recomendación es intentar, y las normas te lo dicen sin explicarte por qué, pero el fenómeno es ese, ¿no? De que ya sea por este fenómeno de la dilatancia o por el fenómeno de la succión en el caso de suelos parcialmente saturados, puedo inducir a cohesiones falsas, o sea que son temporales y que pueden cambiar o pueden perderse en función del cambio de la saturación, del contenido de humedad o de la presión del terreno o de su depositación. Entonces, en general, las normas te recomiendan ahora, sin decirte por qué, que no tomes en cuenta la cohesión, ¿no? Salvo que esté garantizada que es una cohesión por cementación, ¿no? Pero eso es parte de los nuevos modelos de comportamiento de suelos que se están analizando y que se incorporan a los programas, ¿no? Y en esa instancia de tener comportamientos drenados o no drenados y que el material dilate o no dilate, tenemos todo un conjunto de comportamientos que ahora se estudian en la teoría del estado crítico, que se pueden ver plasmados en los modelos numéricos. Tenemos el modelo Mohr-Coulomb, que es un modelo de resistencia, ¿no? Pero un modelo interesante porque además me permite entender un fenómeno que no deja de ser importante, es el suelo, el Hardening Soil Model, que me está mostrando acá que el suelo plastifica y tiene un límite de plasticidad cuando está sometido a compresiones, pero también plastifica y endurece su resistencia al corte, que son dos fenómenos aislados, ¿no? Que los tengo que analizar de manera aislada, uno en el ensayo triaxial y el otro en el ensayo de consolidación, pero que luego los puedo integrar a un mismo modelo de comportamiento para que dependiendo de la trayectoria de esfuerzos se me represente lo que está sucediendo realmente en el suelo en términos de resistencia y de deformabilidad. Y como hay muchos otros modelos que para determinados casos específicos van siguiendo el comportamiento del suelo para luego reproducirlo en el análisis de una fundación especial en un suelo complejo. Bueno, estas eran algunas aplicaciones que hemos intentado ir desarrollando, como la calibración de fundaciones. Otra de las ventajas de los métodos numéricos es que te permiten modelar toda la secuencia, desde el terreno con su tensión natural, la primera excavación, la construcción de las obras y la puesta en carga, y luego te permiten obtener la distribución de desplazamientos, de tensiones en el suelo, pero también de solicitaciones sobre la estructura, momentos, cortantes, normal, ¿no? Y también lo que puedo hacer porque no todos los programas tienen la posibilidad que vamos a ver acá abajo, es integrar la estructura con el suelo, ¿no? En muchos casos voy a tener que seguir trabajando a través del resorte con mis programas convencionales, pero puedo calibrar ese resorte utilizando este tipo de modelos para distribuir los resortes de la manera más adecuada para que representen esa interacción entre el suelo y la estructura. Bueno, finalmente el top, digamos, de las soluciones en fundación son las losas pilotadas, mejor dicho, es la combinación de pilotes. Es interesante porque sigo apoyando la losa en el terreno y parte del incremento de tensión que se produce porque la losa está apoyada en el terreno me hace que los pilotes ganen más resistencia. Y en conjunto, si puedo calibrar las rigideces del suelo, la losa y los pilotes a través de su profundidad, puedo lograr una distribución equilibrada de la fundación que me dé una solución interesante que me pueda permitir alcanzar mayores capacidades de carga y que trabaje de manera eficiente. Nuevamente, si me equivoco en la calibración, puedo inducir a un error, ¿no? Si los pilotes son muy rígidos, van a actuar con funcionamiento contra la losa y la van a hacer fallar. Si los pilotes no son muy rígidos, la losa va a tomar más carga de la que debería y se va a sentar demasiado, ¿no? Pues nuevamente es muy importante la calidad de la información. Bueno, lamento mucho haberlos atropellado. Espero que por lo menos el pantallazo que quería brindarles de cómo ha ido desarrollando a lo largo del tiempo la especialidad y qué nuevos recursos tiene, esté ahí en la cabeza. Simplemente dos reflexiones, ¿no? Una que tiene que ver con que, por ejemplo, en el reglamento del CTE, para mis verificaciones ya están normados el uso del equilibrio límite, del modelo de Winkler o la solución por elementos finitos.
sea que las normas ya están incorporando como un recurso de uso más desarrollado, más común, el uso de los métodos numéricos, por un lado. Y en el caso de la norma americana de puentes, que tiene acceso a mucha información, aquí se me están brindando los factores de reducción de la resistencia basados en la confiabilidad del método de exploración geotécnica o del método de cálculo. Aquí ya han entrado a una evaluación de riesgo de los métodos con los que obtenemos la información, lo que se llama un análisis probabilístico, ¿no? Que también ya está aquí en la puerta, nos está tocando la puerta el hecho de entrar a esas consideraciones, abandonar el factor de seguridad global y entrar ya no solamente a factores de carga y resistencia, ¿no? A consideraciones de calidad en la determinación de los valores, tanto de resistencia a los materiales como de la aplicación de las cargas. Entonces, un poco eso es lo que se viene adelante para lo que tenemos que prepararnos, ¿no? Entonces ya tenemos que trabajar mucho con el análisis, empezar a colectar datos para que tengamos nuestros propios análisis y no tengamos que copiarlos de afuera. Bueno, les agradezco mucho la atención, espero no haberlos atropellado demasiado. Me gana el entusiasmo a veces, pero estoy muy metido en el baile y quiero tener más gente trabajando conmigo. Bienvenidos a Seico. Somos una empresa de arquitectura y servicios en el área de la construcción, fundada con valores de transparencia, seriedad, responsabilidad y empatía. Nuestros procesos de construcción están a la vanguardia del rubro. Es por ello que trabajamos bajo la metodología BIM, con la cual utilizamos distintas tecnologías para la gestión de nuestros proyectos a través de un modelo digital 3D único, acortando tiempos tanto de diseño como de producción y, por lo tanto, reduciendo costos. Contamos con 19 años de experiencia en el mercado de la construcción y nuestro equipo humano está calificado y capacitado para asumir grandes retos, siendo nuestra principal característica la pasión con la que ejecutamos nuestros proyectos. Es así que día a día aportamos al desarrollo arquitectónico de Santa Cruz, generando fuentes de empleo, innovando en el sector de la construcción y, lo más importante, convirtiendo el sueño de nuestros clientes en una firme realidad. Constructora Seico. Hacemos de sus proyectos grandes obras.